Ya lista. Muy bien, Sandrita, pues ya estamos grabando y si te recuerdas, estamos viendo la gracia, es la sesión 13 según el magisterio, ¿verdad? En la Ajá, sí. enseñanza del magisterio de la iglesia. Pues Ujú. ya hemos visto más que todo el tema de Pelagio, que es un personaje que considera que nosotros, los seres humanos, podemos ir avanzando en la vida sin necesidad de la gracia. Y entonces, ahí más o menos nos habíamos quedado en esta parte y nos tocaba entrar con San Agustín. Y entonces, realmente San Agustín, lo que ustedes tienen en la página 177 y 178, es una respuesta a Pelagio, ¿verdad? Que Pelagio básicamente afirma que el ser humano pues, es bueno y que la bondad de la naturaleza que tiene el ser humano pues le capacita por las herramientas que tiene a salir adelante, sobre todo la inteligencia, ¿verdad? Y la voluntad, que son dos herramientas. Entonces San Agustín le responde y básicamente habla de que todo lo que hay en el hombre es acción de la gracia. Y en el texto, en la página 177, ustedes tienen que el favor gratuito de Dios que se manifiesta en la encarnación, fíjate, hasta dónde se va San Agustín, ¿verdad? Para hablar de la gracia, básicamente un tema tan central como el hecho de la encarnación, que muchas veces nosotros lo hemos reducido a un momento de Navidad, pero es un acto de amor tan grande de parte de Dios que se encarna en la persona de Jesús. Entonces, San Agustín se va hasta ese tema de la encarnación, es un acontecimiento en la historia, ¿verdad? Y él dice que ese acto pues, de amor de Dios, pues es un don, es una gracia, es un regalo. Y dice que para San Agustín es muy importante que nosotros entendamos que esa encarnación, sus fundamentos, no es tanto recordarlo, conmemorarlo, sino más bien entender que debemos mantener una intimidad, una permanencia con Jesucristo, una unión, pero no una unión solamente de palabras y de creencias, sino una conciencia clara de estar unido a Él, porque dice que ese es el principio de toda la antropología, la teología, la eclesiología. Y si uno se pone a pensar un poquito así detalladamente, pues sí, realmente. El hecho, ay, Dex, no, ya diciendo que qué le pasaría a Hilda que ni conectada, ni venida, ni nada. Se le miran los ojos con mi papá. Ya vino Gildita, así es Ay, que qué bueno. Hola, Gilda. ahora ya vamos dos, tres Sí, conmigo. cabal. Pues para poner en contexto, Gildita, estábamos viendo que seguimos con el magisterio de la iglesia y su reflexión sobre la gracia. Sí. Y que entonces habíamos hablado en la clase anterior de Pelagio. Ah, sí, sí. Y este personaje pues habla de que no necesitamos realmente la gracia, sino que realmente por nuestra naturaleza humana, que Dios nos ha capacitado de inteligencia y de voluntad, nosotros podemos ir avanzando en la vida. Pero San Agustín le responde, ¿verdad? O sea que estamos al principio de la era cristiana, 177, estamos al principio de la era cristiana y año 350, 300 algo, 400. Y entonces le decía yo a Sandrita que San Agustín se remonta hasta el momento de la encarnación. Y lo que él afirma es que el hecho que Dios se haya encarnado en la persona de Jesús, acuérdense que ese es un tema trinitario, ¿verdad? Es el amor del Padre, el Espíritu que se posa en María Santísima
y la encarnación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces es una acción trinitaria que San Agustín la ve como un total regalo y don y gracia de Dios, ¿verdad? Todas esas palabras son sinónimos. Y luego dice San Agustín en esta página 177 que por eso nosotros debemos ser muy conscientes de estar unidos, de permanecer, de hacer pues una relación íntima con la persona de Jesús, porque ahí en esa acción, no solamente de un tema de que nosotros celebramos la Navidad o que la preparamos con el Adviento, sino una conciencia clara de que ese acontecimiento es el gran acto de Dios hacia nosotros, como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo, tanto, pero es que ese tanto es tantísimo, ¿verdad? Y entonces dice San Agustín que este tema de la encarnación y el que seamos conscientes de ese acontecimiento es la base de toda la eclesiología, o sea, todo el misterio, toda la reflexión que hace la Iglesia, de la antropología, de lo que es el ser humano, porque ves que con esa encarnación el ser humano es elevado a la dignidad, porque Jesús se encarna en una persona humana, ¿verdad? Dios se encarna en una persona humana. Y dice que en Cristo se realiza la unión de todo hombre. Fíjense que incluso cuando nosotros hablamos de comunidad, pues justamente Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros, pero en esos miembros nosotros estamos unidos a la cabeza. Entonces, ahí es donde se forma la comunidad. O sea, al unirnos a Él, al que todos tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo bautismo, una sola fe, pues esa unificación se da en Cristo. No se da solo por el hecho que nos reunimos 2, 3 o 4. Y es lo mismo que da cuando dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, pero tiene que ver todo con esa permanencia, ¿verdad? Donde se realiza esa unión salvadora, porque entonces todos estamos en la misma sintonía de salvación mutua, ¿verdad? No es que nosotros salvemos a nadie, sino que Él es la cabeza y nosotros sus miembros colaborando en el proyecto de salvación de la humanidad. Entonces dice que San Agustín conoce el misterio de la presencia de Dios en el hombre como lo más íntimo de su ser y trata mucho de la inhabitación, o sea, la Trinidad entera está dentro de nosotros, en nosotros. Porque cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo sacramentalmente, pues ahí va todo, ahí va el Padre, ahí va el Hijo y ahí va el Espíritu, incluso va el cuerpo de María, porque es la carne, ¿verdad? De María. Entonces, toda esa es la reflexión que hace San Agustín desde San Pablo, ¿verdad? Somos templo de Dios, hijos adoptivos. Y desarrolla su doctrina enfrentándose a Pelagio. San Agustín parte de la realidad del pecado que se halla, en la que nos hallamos todos los seres humanos, ¿verdad? Es algo que lo tenemos inherente en nuestras inclinaciones, en nuestras tendencias, es algo que está ahí, aunque nosotros no seamos conscientes. Entonces, solamente dice que la acción de Jesucristo liberadora, sin ningún mérito de parte nuestra, porque no es que lo pedimos, ni que estamos haciendo méritos para hacerlo, teniendo clarísimo ese tema de que no tenemos mérito, entendemos todas las acciones salvíficas de la Iglesia, o sea, los sacramentos. Todos los sacramentos son signos de salvación, empezando por el bautismo. Buenos días, Ana Carlota. Por aquí vamos ya trabajando la sesión. Seguimos con la sesión 13 con San Agustín. Y Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Y estamos viendo cómo le responde a Pelagio desde la encarnación, como el acto más grande de Dios hacia el ser humano es haberse encarnado en la persona de Cristo.
y nosotros, siendo conscientes de ese acontecimiento, permanecer unidos a esa persona, entendiendo nuestra realidad de pecado, pues no directamente en el sentido de que tengamos actos que matemos, cosas así, ¿verdad? Pero nuestras inclinaciones, nuestras tendencias siempre van por esa línea. No de matar a alguien, pues, pero de tener resentimientos, cóleras, rivalidades, qué sé yo, tantas historias. Entonces, habla de que desde el bautismo se realiza, pero acuérdense que ese bautismo es por acción de Cristo, ¿verdad? O sea, los sacramentos vienen a partir de tener estos actos liberadores de la persona de Cristo que la tuvo en su realidad humana y que ahora la desarrolla la iglesia, ¿verdad? Arrancarnos de esa situación. Y eso nos hace conscientes de lo que nos hace estar incorporados en Cristo, un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y pertenecer a la institución de la iglesia, ¿verdad? No solamente como una institución política, social y religiosa, sino donde Él pertenece, Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Entonces, desde esa comprensión teológica, nosotros podemos desarrollar una eclesiología, una antropología, incluso una liturgia, ¿verdad? Entendiendo desde ese sentido, desde ese núcleo que presenta San Agustín. Entonces, sigue él adelante diciendo, San Agustín que considera que la persona humana, él está hablando de la gente, ¿verdad? El gentil, la gente, no puede obrar el bien. Eso fundamentándose en San Pablo. Y vean, este párrafo es precioso, porque dice, todo lo que hace el hombre sin fe está movido por la soberbia. De ahí la necesidad absoluta de la gracia para la salvación. De lo contrario, Cristo hubiera muerto en vano. Entonces, aquí entra ya, estaba en el misterio de la encarnación, ahora entra el misterio de la redención. O sea, la necesidad de todo ese proceso de encarnarse, de anunciar el amor de Dios, luego de ofrecer al Padre obedientemente por amor a Él y a nosotros, todos sus padecimientos, todos sus sufrimientos, todo el tema de la redención, toda la pasión. Entonces dice, todo eso es que lo necesitábamos. Necesitábamos tener esa gracia, ese don, ese regalo. Sin ella, el hombre no puede evitar el pecado, no puede hacer obras de virtud. Y continúa, el hombre necesita de la ayuda de Dios para obrar el bien, ya que por su propia naturaleza no lo podría hacer por sí mismo. La ayuda divina es necesaria en todo momento. La presencia de Dios significa la perfección del hombre. Esto está precioso y continúa en este párrafo. Esta ayuda es gratuita, por eso se llama gracia. Agustín a veces se entiende por gracia como el favor de Dios, un favor, una gracia, un regalo, su amor salvador, como algo contrapuesto al mérito. Fíjense qué bonito y qué interesante es eso. Estamos hablando de los primeros siglos del cristianismo con San Agustín. O sea, no hay mérito alguno, no, o sea, no tenemos es reconocer que todo lo bueno que salga de nosotros la gracia es por la gracia de Dios. También entiende como la gracia como el don del Espíritu Santo presente en el hombre. O sea, todas las acciones son presencia del Dios Trino, ¿verdad? Lo que hace que el hombre sea bueno y obre bien, toda esa acción, todos esos dones del Espíritu. No considera la gracia como una cualidad o como algo propio del hombre, sino que como algo que se le regala, que se le adhiere, ¿verdad? Y es importante darse cuenta que no elimina el libre albedrío del hombre. Lo propio de la libertad cristiana es ser liberación del mal y del pecado. Fíjense que no dice que es que nosotros nos liberemos. Fíjense que no dice así. Dice
lo propio de la libertad cristiana es ser liberación. Mire qué bonita esa frase. ¿Por qué? Porque nosotros no se trata solo de liberarme yo, de salvarme yo, sino ser para los otros. Ser liberación del mal y del pecado. Por eso el tema del perdón es tan importante. Porque cuando tú perdonas al otro, ni siquiera porque el otro pidió perdón, sino que tú le perdonas, Sí. tú les sueltas, digamos. Claro, eso te beneficia a ti. Te beneficia a ti, lo beneficia a él Sí. también o a la otra persona, porque de alguna manera tú ya, como que dice, Te le liberaste, acreditaste, te liberaste. te liberaste tú y a él lo liberaste también porque le liberaste una consecuencia, una condena, por decir así. Entonces, por eso dice que no, ese es lo propio de la libertad cristiana, la liberación del mal y del pecado, no solo en nosotros, sino en los otros. La libertad más plena es la de no poder pecar. La gracia posibilita la libertad humana. Dios no corta nuestra libertad, nos atrae su amor y nos pide una respuesta. Conocemos el bien, lo amamos y lo seguimos, pero eso es por gracia de Dios, que conocemos el bien por la gracia de Dios. Nos atrae el bien por la gracia de Dios. Amamos el bien por la gracia de Dios y queremos seguirlo por la gracia de Dios. Entonces la gracia muestra tanto la verdad de la caridad, el deleite o el gusto en el bien vence sobre la ignorancia y la debilidad humana. La gracia no anula la libertad, sino que la potencia al hacer el bien y la hace apetecible. Obramos el bien por la gracia de Dios. Todo lo hace Dios en él y por él. O sea, es permitirle a Dios ese regalo que nos dio, como que nosotros poderlo habilitar, poderlo poner en gracia, en acción. La gracia ha pasado a considerarse como un mérito para alcanzar la salvación. Como un medio, perdón. El mérito de Agustín es haber salvado la radical apertura del hombre a Dios y haber hecho ver que ambos no son concurrentes ni incompatibles. O sea, la acción de Dios en el hombre y la libertad del hombre abrirse a ese amor de Dios, pues no va en contra del libre albedrío, sino que forma parte de esa decisión humana que también es gracia de Dios. Entonces, para San Agustín, la gracia de Dios constituye lo más íntimo del ser humano y significa plenitud de la libertad y no un obstáculo para el libre albedrío. Entonces, esto que tienen aquí en pantalla viene a ser el resumen, ¿verdad?, de San Agustín. Primero, que le da la absoluta soberanía de Dios sobre la voluntad. Se opone al principio de Pelagio, que dice que la voluntad y la inteligencia son herramientas suficientes para hacer el bien. Entonces, porque yo recuerdo una vez, Claudio, uno de mis hijos, me decía, uno sabe muy bien, mamá, qué está bien y qué está mal, decía él. Entonces ahí no hay pierde, de que esa es un poco la mentalidad de Pelagio, ¿verdad? Es decir, uno sabe muy bien qué está bien, pero hay como ciertas encrucijadas en la vida. Eso está inscrito En nuestra naturaleza. Claro, claro. Pero ojo con eso está inscrito en nuestra naturaleza, pero a lo que voy, hay encrucijadas en la vida que te ponen entre, bueno, las dos cosas, si yo hago esto está bien, pero si lo dejo de hacer, pues también estaría bien, pero ¿cuál de las cosas estaría mejor? O sea, hay encrucijadas en la vida que te colocan en situaciones de que no tienes tan claro qué es el bien. No sé ustedes, pues a mí me ha pasado menos, pero no sé si a todo el mundo le pasará. Para Claudio no, para Claudio está muy claro que se sabe que es el bien y que es el mal. Él tiene muy claro, yo no lo he tenido tan claro en algunos momentos. No sé qué dicen ustedes allá, Sandrita y Ana Carlos, ¿qué piensan?
que si uno está tan claro siempre o se han encontrado alguna vez en esa encrucijada, que es el tema de Pelagio y San Agustín, porque según Pelagio es suficiente la inteligencia y la voluntad para hacer el bien. Y fíjense que cuando el Papa Francisco dice que esa herejía es actual, es que estamos pensando así. Toda la razón. Es que estamos pensando así, que somos suficientemente capaces para saber cuál es el bien y hacerlo. Y sin embargo, San Agustín dice, no, no es así. Necesitamos la gracia porque sí, porque... Y yo creo que entiendo a San Agustín, porque San Agustín se encontró en tanto embrollo en la vida que a él no le fue fácil saber cuál era el bien y cuál era el mal. No, porque su concupiscencia. Okay, pero él no era un hombre malo. No, Ahí está, ¿ves? Él buscaba la verdad, él Ahí buscaba está. y por eso se fue a tantos lugares, tantas escuelas. Y es importante que nosotros entendamos al personaje para entender su pensamiento, porque para Agustín no fue nada fácil encontrar la verdad y seguirla, hacer el bien, aun cuando tenía una madre que se lo indicaba, pero para él no fue fácil. Entonces yo entiendo. Yo creo, ¿Que manda? ¿no? Que yo creo que conforme uno va caminando en los caminos del Señor, como que uno vive bajo la gracia. Entonces ya es menos lo que tú te cuestionas, es bueno, es malo. Al principio sí está uno con aquella encrucijada, pero conforme tú vas en ese camino y tú estás yendo a Dios, la gracia de Dios está contigo, entonces es menos. Pero uno nunca se deja preguntar, pues, pero no es lo mismo que cuando uno inicia su camino de conversión, por decirlo así. Sí, así bien, sí, considero que así es, porque yo pienso que a San Agustín algo así le pasó, ¿verdad? Él empezó su proceso y luego pues ya se fue rapidito, ¿verdad? Y cuando encontró que todo estaba en las manos de Dios y que todo es gracia, pues entonces él se ubicó en eso. Pero mientras uno no va tan por ese camino, pues se cuestiona tantas cosas. Entonces, sobre todo el hecho de la libertad, que es el tema fundamental. Entonces, ¿dónde queda mi libertad, verdad? Si yo no puedo escoger, entonces, ¿qué? Pero ya San Agustín dice, pues la libertad de elección, aún bajo la influencia de la gracia eficaz, siempre pasa salvaguardada. O sea que siempre está el tema de la libertad, porque yo la puedo también ignorar. O sea, yo puedo decir, no, pues, y ahorita, antes de que vinieras, hablaba yo, resulta que cuando construyeron la casita, esa donde vivimos, pues el señor, el arquitecto, pues se quedó con el dinero. Sí, Pero ha ido pagando, todo y este año ha hecho grandes esfuerzos y más de una vez me ha dicho, estoy muy enfermo. Y yo le decía, ahorita Claudio, yo que estoy pensando decirle al Señor que ya estuvo, que ahí se quede. Entonces me dice, Claudia, eso se lo tenés que preguntar a tu otro hijo porque no es dinero tuyo. Entonces me quedé pensando, sí, pero yo estoy pensando que ya hizo suficiente. Entonces me dice Claudio, a ver si aprendió. Ahí eso no nos toca ver a nosotros. Sí, pues, si aprendió o no sí, aprendió. Eso ya es cosa de Dios y él. Pero yo como que el Señor, ahí está el tema, como que el Señor me ha puesto en el corazón, sí, ya que se quede ahí, ya. El Señor es un Señor ya grande, pues sí cometió un grave error, lo ha ido solventando, tal vez no en total o tal vez sí, qué sé yo, pero el hecho es de que yo creo que el abogado le quiere cobrar los intereses. Sí, yo creo que ya no, hay que se quede, Sí. hay que dejarlo así, ¿verdad? Sí. sí. Entonces le decía yo a Claudia, dice, bueno, pues plantéaselo bien a tu otro hijo para que sea así. Pero ahí vamos, pues yo lo aplicaba con la preparación del tema. Decía yo, pues eso lo pone el Señor en el corazón de uno. Porque, es decir, necesidad siempre va a haber, porque siempre va a haber ese dinero, pero ya este hombre ha padecido tanto, 3 años, fíjate. Y este año varias veces estoy tan enfermo, he estado hospitalizado. Digo yo, ya, tal vez el regalo Es el caso del hombre que el rey le perdona su deuda.
y al salir él no perdona, ¿verdad? Entonces, Eso parece. Sí, así es. Es el tema, exacto, ves el tema de la gracia ahí, ¿ves? Sí, pero no, exacto, Es muy- la gracia de Dios te hace cambiar tu forma de pensar y decir, bueno, yo he hallado gracia delante de Dios Eso, y ¿por qué no voy a dejar que este hombre es, es también que haya gracia de Dios a través de mí? también. No, lo que yo veo es que ahora la economía, ¿verdad? Pues la ciencia económica, pues no es que uno Sí, esté sí, sí. economizando. La ciencia económica, ¿verdad? Entonces es el capital más los intereses, Sí. ¿verdad? Y yo digo que, como tú decís, está bien el capital que Sí, haga el ya esfuerzo, estuvo. pero no, Ay, sí. ¿verdad? Porque de veras se ve que él tuvo la buena intención. Exacto. Hay que dejarlo, ¿verdad? Hay que Pero soltarlo, hay hay que soltarlo. soltarlo por tu propio Ahora bien para que y tu por, hijo, el de él Ya también. que descanse. Sí. ¿Ves? Ese es el tema de la comunidad. Todos en Sí. Cristo, viendo el bien de la liberación de los. Sí, pero eso lo ve uno como, exacto. ya no tal vez, ¿verdad? La Pero gracia. llegas a un banco y decir, no, yo solo voy a pagar el capital y no voy a pagar los intereses. A ver qué te dicen. Bueno, pues ahí vemos eso, ¿verdad? Por eso San Agustín dice, ¿verdad? Que todo está centrado, la eclesiología, la antropología, la teología, en el estar unidos a Cristo y saber que todo lo que pasa es gracia. Y como decía Sandrita, ¿verdad? Pues si yo he recibido la gracia, ¿por qué no también compartir? Sí. Entonces creo que está muy bien visto eso de San Muy Agustín. bonito. Sí. Y te digo una cosa, esto puede ser medio de conversión para esta persona si no conoce a Dios. Claro. De Porque hecho, si tú se lo planteas de que Dios ha puesto eso en tu corazón, definitivamente puede ser un medio de conversión. vieras que me lo ha puesto desde el principio, sobre todo cuando me dice que está enfermo, que está enfermo, Sí. yo siento que el corazón me llora y digo, ay Señor. Y entonces, pero bueno, yo creo que sí ha llegado ese momento ya de soltarlo, porque así, la verdad es que fue una cosa muy terrible, porque él puso aún su hijo y su hijo, fue una cosa así como muy complicada. Y el hijo fue a poner la cara conmigo a decirme con la esposa y un bebé y todo el mundo. Ay, y entonces, para que te apiadaras y también. entonces cuando me llegó a decir, yo tengo la culpa, no mi papá, yo tuve que decirle al joven, lo lamento, le dije, a usted no lo puedo yo comprometer porque estoy viendo su cuadro, porque Claro. ve, usted se va a meter en este lío, no va a salir nunca. Y su papá fue el que yo hice, Claro, el contrato, así es que me voy a entender con su papá, no con usted, y lo dejo fuera de esto porque pues no tuvimos nada que ver con usted. Entonces, pero el papá pues sufrió esas consecuencias y después todo un hombre ya mayor, yo digo que ya tendrá sus 80 años. ¿eh? Ay, María, entonces está ya mayor. Sí, hay que Sí. liberarlo. Gracias por la ayuda. Pero ahora tienes que convencer a tu hijo. Eso, no, yo voy a eso. ¿Verdad? Él creo que no. No, creo que sí. Creo, Entonces, creo. Bueno, entonces, concilio de esto es lo que sí, ahora nos toca los concilios. Fíjense que los concilios nosotros debemos entender lo que son concilios, o sea, concilios es reunión, ¿verdad? Del Papa, obispos, Sí. que van a ponerse de acuerdo en una doctrina Para o en aclarar una puntos. pastoral. Por ejemplo, Vaticano II Fue no pastoral. fue pastoral, fue un concilio pastoral. No cambió nada de la doctrina, solo de el pastoreo de la comunidad, ¿verdad? En cambio, Cartago, por ejemplo, aquí, este concilio... Te puedo hacer una pregunta. Que alguien me la hizo y de verdad que no sé cómo responderle. Digamos, si los concilios, digamos, en temas delicados o temas de si va a ser dogma de la iglesia esto, ¿verdad? Se ha tratado en concilio, hay un dogma de María que no fue tratado así, que es el último, ¿verdad? Entonces, El de me la preguntan, Asunción. no es el de la Asunción, Ese creo es yo. el último. Ese es el último. No, entonces no es el del... ¿Cuál fue el que el Papa decidió sin concilio? Ah, el primero. No, mira, lo que pasa es que
todos los dogmas Inmaculada Concepción, creo yo. todos los dogmas marianos son dogmas cristológicos, o sea, dependen de Cristo. Sí, Toda la devoción a María es por Cristo, no es por María. Entonces, si el Papa decide, por ejemplo, debe de ser el de la Inmaculada Concepción, debe ser ese, porque la Inmaculada Concepción fue un tema muy difícil y por eso, ¿qué fue? ¿Fátima o fue? ¿Cuáles fueron no, las tres? Los tres muchachitos, ¿cuáles fueron? Es la aparición Fátima. de Fátima, Fátima, sí. sí. Entonces, no, me parece que fue Lourdes, porque fue la Bernardita la que dijo que era la Inmaculada Yo Concepción. soy la Inmaculada Exacto, Concepción. es ella. Entonces, ese no hubo un concilio, sino que ahí fue donde se debatía si María había sido concebida sin pecado. Y entonces ahí no había habido un concilio, pero sí se tenía eso en mente, en que si María era o no era. Y entonces, cuando esta niña que era de un poblado, ¿verdad? Sí. Entonces ella dijo que la mujer que se le apareció le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces ese fue uno de los principios para que esa aparición fuera válida, porque esta niña, siendo de una aldea, sin saber mucho de religión, tocó un tema que estaba tocando pues toda la iglesia. Pero eso venía de hace muchos años, porque te acordás cuando aquel fraile, Don Sescoto, sí, ¿verdad? Que él hizo esa, él defendió esa defensa contra los dominicos. Exacto, porque decía, si Dios quiso, Dios puede, sí, ¿verdad? Ese fue un debate. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué es dogma sin haber habido un concilio, digamos, verdad? Esa era la pregunta que me decía. Por lo que te estamos diciendo, porque eso eran debates que venían desde muy antiguo, pero que no habían llevado a un concilio. Pero el tema fundamental es cristológico. Todos los dogmas marianos son por Cristo. Entonces, cuando se tocaba el tema de Cristo, que si Cristo era hombre, que si era Dios, que fueron saliendo en Éfeso y todo eso, los dogmas marianos. Porque si es verdadero hombre y verdadero Dios, pues María es madre, pues, de Dios, ¿verdad? Sí. María, madre de Dios. Ahí sale el dogma mariano, sí. de María, madre de Dios. Y entonces luego se van desarrollando los otros dogmas, pero siempre con el fundamento de Cristo. Entonces, ya después ya no era tan necesario hacer un concilio para darle una definición a María, sino que la misma presencia de Cristo venía con esto que te decía Gilita, cuando Duns Scoto y los dominicos no estaban de acuerdo que María naciera sin pecado original, y los franciscanos sí. Entonces estaba ese debate que no era concilio, ¿verdad? Y entonces en ese debate pues se decía el franciscano que María tenía que ser por fuerza. Si Cristo era Dios, no podía nacer en un recipiente, por decir así, con pecado. Y entonces, igual el tema de la Asunción, que fue el último, el tema de la Asunción, que tampoco hubo concilio en ese tema de María Asunta al cielo, en cuerpo y alma. Pues es que si era la primera redimida, la primera sin pecado, la primera discípula, todo en relación a Cristo. Si era todo como primicia, pues era la primera escatológicamente llevada al cielo, en cuerpo y alma, como confesamos nosotros, creemos en la resurrección de los muertos. Entonces, desde esa perspectiva, ya no, yo creo que ese es el dogma que no tuvo ningún concilio, porque yo creo que el de la Concepción, pues tal vez se tocó tal vez en Trento o en Vaticano I, pero el de la Asunción sí no hubo nada, porque fue Vaticano I, también creo que no eran concilios doctrinarios, o sea, no trataban sobre doctrina.
igual que ahorita el Concilio Vaticano II no trató sobre doctrina, no cambió nada de la doctrina. Lo que cambió fue un lenguaje en relación al pastoreo de los pueblos y de las comunidades. Entonces, pues lo que tú preguntabas, ¿por qué lo hizo el Papa sin un concilio, sin hacer un concilio, llegar a un acuerdo eclesial? Pues porque todo depende de Cristo. Y entonces todos los dogmas que se le den a María tienen que ser porque es la primera redimida. Básicamente está ahí. Ya entendiendo eso, ya entendés que es virgen antes, después y en el parto, porque es la madre de Dios, porque ya todo lo que se le pueda decir a María como primera redimida, yo creo que todos lo entendemos perfectamente, sin ninguna complicación. Bueno, entonces el Concilio de Cartago, que fue en el siglo XVI, dice que no define el concepto, no da un concepto de gracia, sino que dice los efectos de la gracia. Vean qué cosa más bonita. La gracia dice, remite los pecados, ayuda para no volver a pecar, el conocimiento y el amor al bien, la fuerza de llevarlo a cabo. Todo ello es regalo de Dios. Se afirma la radical necesidad de la gracia para poder cumplir los mandatos divinos. O sea que nosotros tenemos esa ayuda eterna, ¿verdad? De la gracia. Ahora, luego de esto, que es siglo XVI, se sigue dando el pensamiento pelagiano, ¿verdad? Pero aquí se le pone semi-pelagiano, porque no es tan completamente como lo hacía Pelagio. Y se quiere negar lo que decía de San Agustín sobre la absoluta necesidad de la gracia. Entonces, aquí esta reflexión dice, el hombre no puede salvarse sin la gracia, pero para recibirla es necesaria la iniciativa del hombre. Y pone de ejemplo a Zaqueo. Pues Zaqueo tuvo la iniciativa de querer conocer, de acercarse, pero fíjense que esa iniciativa tiene que ver, hasta en esa iniciativa tiene que haber gracia, porque fíjense que si ustedes ven en el Evangelio van a encontrar que Herodes se moría por conocer a Jesús. Sí. Entonces, pero lo quería conocer por pura curiosidad, no porque él estuviera interesado en su doctrina o en lo que enseñaba, no, él quería conocerlo porque le había parecido que lo entretuviera un ratito, sí. ¿verdad? O sea, sin gracia. Sí. Herodes sin gracia. Entonces, aquí se fijan ustedes que en los textos bíblicos... Esto es complicadito porque eso... Miren, el hombre no puede salvarse pero para recibirla es necesaria la iniciativa del hombre. Pero esa iniciativa siempre va a ser la gracia, por la gracia. Pero es porque, por ejemplo, yo me quiero ir a confesar, entonces me voy a confesar, esa es mi iniciativa. Pero para poder recibir la gracia. No, pero ya cuando... Esto ya está como el huevo y la gallina. No, como decía Sandrita, ya cuando vas tú en el camino, ya entendés que todo es gracia. Aún esa iniciativa que tenés para responder es gracia. Pero entonces ponete, los evangélicos pueden tener esa gracia también. Pues hay unos que son muy buenos, ellos son buenas personas, hacen buenas obras, hacen todo, pero no tienen la gracia sacramental. Ok, pero para no sé si para ellos el tema es extremo, porque ellos lo que quitan totalmente es su acción humana. Para ellos todo es gracia, no importa que ellos pequen, hagan, porque la gracia de Dios te salva. La gracia de Dios ya puede con todo. Porque Cristo te justificó, que es el tema que viene. Cristo te justificó y ya con eso, hagas lo que hagas, Él te salva. No, pero ahí tampoco, ahí te fuiste al otro extremo. O sea, tenemos los dos, ya lo habíamos visto la vez pasada, el tema de Pelagio, que es el tema sin gracia, y el tema de ellos, que es absolutamente la gracia. Por eso ellos no necesitan sacramentos, no necesitan, porque es ni María, ni nada, ni santos, ni intervenciones, nada. Pero ellos sí se bautizan. El bautismo nada más. Muchos se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues, ¿verdad?
No, el bautismo de ellos es Es ese. válido para la El iglesia. Espíritu Santo. Pero no hay unción. Ellos no, porque ¿quién los va a ungir si Sí. no hay Lo que sacerdotes? pasa es que no Pero está. yo, La única materia es el agua, Sí, es la única sí. materia, no tienen todos los signos Sí. que nosotros tenemos en el sacramento. Pero saben, eso me lo acaban de preguntar esta semana en otra clase y me dijeron que no, ahí en San José Pinula, pero yo sé, porque sí sé eso, que el bautismo recibido en el movimiento protestante, Sí. cuando se pasan a la Iglesia Católica, no se vuelven a bautizar. Pero se tienen que completar, es decir, la unción y eso sí se tiene que hacer, porque es igual que si tú vas a bautizar a una criaturita que está en peligro de muerte y se salva, tenés que llevarlo a que completen el rito del bautismo. Eso es lo que estudiamos. Eso es lo que estudiamos, sí. Sí. Entonces es eso, ¿verdad? Porque yo sí sabía. El bautismo es una vez en la vida. Es una no vez se puede repetir. no se puede Así repetir. que es ridículo eso de que los católicos que se pasan a donde los aleluyas o donde los que sean se vuelven a bautizar. No, porque no es necesidad. Ni la Iglesia Católica lo exige. Yo no tenía eso tan claro como lo estás diciendo ahorita, pero creo que tienes razón. Yo pensé que lo hace. Yo dije, yo lo pide la iglesia para tenerlo registrado en sus libros. Pero tienes razón, Gilda, que el tema es que no están todos los signos del sacramento, ¿verdad? Entonces, sí. Pero ya está hecho el sacramento, porque eso sí sé yo, que el sacramento no se vuelve a repetir. Pero me decían justamente que una pareja se iba a casar y que él había sido protestante y que se había pasado a la iglesia y que el sacerdote sí le pidió volverse a bautizar. Entonces ahí sí no sé porque yo... Pero tal vez... Depende de qué secta sea, siento yo. ¿Ah? Depende de qué secta sea, porque si no ha sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí se les pide nuevamente un bautismo. Pero y es que yo creo que todos es que ellos son, los protestantes son también tema bíblico, y entonces Pero ellos como ahora hay tanta secta, bueno, la la cosa cosa, siento yo. a esta pareja tiene que esperarse la vigilia pascual, porque ahí le van a dar... Tiene que tener un catecumenado, pues tiene que tener está en eso, por eso hasta la vigilia pascual. Pero yo entiendo que el bautismo una vez recibido ya no se puede volver a recibir, pero yo eso lo entendía de que los católicos bautizados y que se cambian, es ridículo ese acto, pero ellos, esa es su iniciación, el irte al agua, al río, a donde sea, a bautizar. Pero de los otros, de los protestantes, que se vuelvan católicos, sí me parece lógico que completen el rito. Que lo hagan. Pero volviendo a lo que es la gracia, yo siento de que el Señor mira los corazones de ellos. No, recuérdense que dice que todos, ¿cómo explicarlo? Todos vamos a ser juzgados de diferente forma, porque si ellos solo eso han conocido, Dios los va a juzgar por sus actos, por su amar a Dios, por tenerlo, ¿verdad? Y la gracia está en ellos, siento yo. Ellos han conocido y saben muy bien de la Iglesia Católica porque sí están muy en contra de la Iglesia. Porque sí se han ido de ahí. Estaba viendo yo ayer una película sobre un ministro episcopal. Él era vendedor y no sé qué, pero como se llevaba mal se peleaba siempre con los jefes y no sé qué, decide convertirse en pastor de la iglesia. Y entonces ahí la película empieza con que esté el obispo, pero usan las mismas ropas talares y toda la cosa igual que los católicos. Y entonces le dice como que si fuera el sacramento del ministerio. No hay nada más que se lo dicen, ay, aquí el nuevo pastor y no sé qué, y aplauden. Pero no tiene ahí no dicen que haya tenido
un conocimiento, una formación. Entonces, Muchos hay por conveniencia. sí, También, pues, conveniente, encontraste todo. ¿sí? Y entonces el rito de ellos es cantar y leer la Biblia, y según el pastor, pero eso sí dice, ¿y por qué este domingo, por qué vas a dar ese evangelio? Porque en todas las iglesias episcopales del mundo, ese es el evangelio que se lee. O sea, dando a entender que sí tienen eso bien. Lo que pasa es que lo que pasa es que lo que yo he observado es que sí tocan el año litúrgico de la iglesia, no en ese sentido, sí, pero sí usando las lecturas. Ah, porque la Pascua, la Pascua y la Navidad la celebran en Navidad. Pues, y él también tenía la casulla verde, como la del tiempo ordinario, ¿verdad? O sea que cosas que... Pero Isandrita tiene razón, con tantas sectas que han salido, sí, será que algunos, pues a saber cómo lo harán, ¿verdad? Porque como tú bien dices también, no tienen la formación. Entonces, entran por otros tipos de necesidad y entonces, pues lo que se está transmitiendo, quién sabe, ¿verdad? Entonces para por si sí o por si no, de repente hoy están pidiendo todo otra vez. Pues sí. Puede ser, yo sabía que no, pero tienen toda la razón. Bueno, aquí tienen una palabra extraña en el indículos. Es un listado que tiene las situaciones donde no se pone la gracia, ¿verdad? O las situaciones que se necesitan la gracia. Es como un listado de faltas o de cosas que necesiten la gracia. Y aquí les explica. Pues, básicamente, esta palabra es un listado, como código, ¿verdad? Que se quiere poner de relieve que todo lo que hay de bueno en el hombre procede de Dios. Entonces es como un listado donde las acciones buenas que tenemos los seres humanos son acciones de Dios. Él es el protagonista siempre, ¿verdad? Si hubiera un movimiento inicial del hombre, como el que tú estabas diciendo, para irme a confesar, ese es un movimiento inicial del hombre, también proviene de Dios. Y por lo tanto, el primer movimiento es de Dios, atrayendo al hombre. De Dios viene la iniciativa de la salvación. Todo buen efecto y obra buena viene de Dios. Todo deseo de virtud viene de Dios. Y todo esto desde el comienzo de la misma fe. De Dios viene no solo obrar el bien, sino el quererlo. Su gracia es previa a todos los méritos del hombre. Este don de Dios no elimina la libertad, sino que la ilumina y la libera. Hace que se convierta de tenebroso en luminoso, de tortuoso en recto, de lánguido en vigoroso, de imprudente en sabio y prudente. Entonces, ahí es donde terminamos con esa parte y vamos a otro concilio, el de Orange. Ese concilio es más o menos en el año 400, en algunos está 529 y 450 y algo, está a mediados y a principios del otro siglo. Y ahí se afirma que todos los bautizados con la cooperación de la gracia pueden cumplir todo lo necesario para la salvación del alma. Se rechaza la idea de la predestinación. Acuérdense que el tema del libre albedrío, de la libertad, del libre albedrío, que es un don que tenemos desde el principio, se supone que Dios nos da la libertad para hacer el bien. Para hacer el bien. O sea, entonces ya el tema del mal ya es libre albedrío, o sea, nosotros decidimos lo contrario, ¿verdad? Sí. Pero básicamente la libertad se nos dio para eso. Entonces, ¿cuál es la predestinación? Pues no hay predestinación al mal. Por ejemplo, eso sobre todo cuando vemos en el Evangelio a Jesús que le dice a Judas, era necesario, estaba escrito que lo hicieran.
Eso no lo podemos leer así nada más. Tenemos que entender todo el contexto de ese versículo en el tema de la predestinación al mal. O sea, no puede ser que Judas esté predestinado al mal desde el principio. Me va a vender. Y María al bien, totalmente, no se puede eso. Entonces, aquí ese versículo tiene mucha reflexión. Yo recuerdo una vez que lo estudié, que decía que Jesús en la última cena le había dado muchas oportunidades a Judas para que se arrepintiera, no diciéndole arrepiéntete, sino que por ejemplo, cuando le puso el cáliz y metió el pan, cuando preguntas, es decir, dio muchas oportunidades que eran gracia para que Judas desistiera. Pero entonces, como Judas no desistió, sino que siguió con su idea, ¿verdad? De él, lo que él tenía concebida, pues entonces ya desde ese punto, pues ya se ve algunos temas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, cuando está escrito, pues la frase está escrita ahí, que dice, por ejemplo, y Dios endureció el corazón del hombre para eso no se puede. O sea, no lo podemos entender que Dios va a hacer algo para que el hombre actúe mal. Ahí es donde tenemos que poner mucha atención al lenguaje que se utiliza y ahí tenemos que poner ese versículo en contexto de todos los libros, ¿verdad? Y no, lo que dice, no sacar del texto de contexto. Sí, porque entonces es un pretexto. Sí, entonces aquí es donde nosotros debemos comprender desde que el inicio Dios nos ha dado la libertad para hacer el bien, nunca para hacer el mal. Pero obviamente eso ya fue nuestra decisión. Entonces ahí entra el tema de la gracia. Ya por méritos de Cristo nosotros tenemos esa opción. Fíjense que es esto, aquí lo estamos viendo superficialmente, pues así solo de la forma. Pero si ustedes se dan cuenta y lo van comprendiendo bien, todas las elecciones que tenemos, la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, y los profetas, todos los personajes, incluyendo a María, todos ellos tienen que tener esa gracia para poder responder. Tampoco sale así de su propia. Ahora, ¿qué dirían ustedes, por ejemplo, porque ya sabemos que son figuras y todo lo que usted quiera, pero ya viéndolo desde un lenguaje teológico? ¿Qué pasó entonces Adán y Eva? Tenían toda la gracia suficiente y ¿qué pasó? Porque tenían toda la gracia, tenían el diálogo, tenían la armonía, y aún en esa gracia hubo un rechazo, porque en todos los personajes bíblicos está esa gracia como iniciativa. Incluso a María se le dice llena de gracia, llena, está hasta arriba de gracia. Entonces, fíjense que cuando nosotros, ¿y por qué les digo esto? Porque con los jóvenes preguntan todo eso. Los jóvenes preguntan, no se puede quedar uno con una idea, porque lo hacen pensar tal vez de cosas que uno ni siquiera ha pensado, ¿verdad? Entonces, pero aunque no aparece el tema de la gracia, aparece el tema de la misericordia, que vimos anteriormente el Gesed, ¿verdad? Entonces, esa misericordia de Dios va preparando toda la historia de la salvación desde el principio. Por eso, nosotros tenemos en Génesis 3:15 lo que se llama el protoevangelio, que es el anuncio de que un descendiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Pero eso es importante que nosotros lo introduzcamos, lo globalicemos en todos los estudios que hemos tenido bíblicos, antropológicos, trinitarios, cristológicos, mariológicos. ¿En qué sentido? En que la encarnación, el misterio de la encarnación y de la redención no es algo que salga a causa del pecado. No es que Dios tuvo que hacer eso porque resulta que le salió mal a Adán y Eva y entonces tuvo que hacer el plan B que decíamos la vez pasada, sino que al contrario. O sea, es un tema muy apasionante
porque yo lo reflexiono, pues trato de hacerlo así con los grupos, es decir, es el tema del amor, que así como nosotros no podemos aceptar, nosotros humanamente, que nos amen por lástima, por la fuerza, por algún interés, nosotros no queremos, queremos que nos amen como somos, con nuestros defectos, cualidades, pero como somos. Si eso somos nosotros, imagen y semejanza de Dios, ¿cuánto más Dios que quiere ser amado por lo que es? No por lo que da, ni por lo que puso, sino porque se le reconoce. Ahora, ese tema en lo que estamos trabajando es un tema de la gracia, pero es un tema que Adán y Eva lo tuvieron que haber tenido. Porque tenían esa amistad, tenían esa armonía, tenían ese diálogo, pero aún ahí hubo rechazo. Pero no porque les metió en la cabeza que podían ser igual a Dios. Okay. Y eso es algo que tenemos todos todavía. ¿Verdad? Bueno, pero nosotros lo tenemos por la conciencia, pero ellos no la tenían. Es que es por eso es que estamos hablando que desde el principio empieza la gracia y el amor de Dios, y que el rey, esa es una verdadera rebeldía. Pues esa es la libertad que ellos tuvieron, ¿verdad? Pero porque no quisieron obedecer. Yo sé, pero lo que estamos hablando ahorita es el tema de San Agustín y de estos concilios que van definiendo el tema de la gracia, pero estamos diciendo que lo estamos viendo de una manera, pues, así, de forma, muy superficialmente. Pero si nosotros entrábamos a profundidades, es una teología muy seria, muy complicada, porque no tiene respuestas fáciles, no tiene respuestas fáciles. Trata de responder al tema del mal, porque ese es el problema. El problema es el mal. Porque pues, ya está la redención, ya Jesús, Dios hizo todo en la persona de Jesús, ya nos quedó, pero el mal continúa, sigue desarrollándose y cada vez en escalas muy grandes. Entonces, y más sutil. Entonces es un tema que nosotros debemos considerar y contemplar. De hecho, Sandrita, quiero contarte que te acuerdas que la semana pasada creo que te pedí que me compartieras el video del sufrimiento. Ese video, y yo tengo un grupo de personas que doy clases también ahí, y había dos personas que siempre sacaban el mismo tema del dolor, del sufrimiento, y yo pensaba, ese video se los debo de pasar. Bueno, y al final que lo pasé, cuando Sandrita me lo volvió a compartir. Y verdaderamente ahí me conecté con este tema porque digo yo, ¿cómo es el tema de la gracia? Porque yo cada vez que las oía hablar decía, ese video lo tengo que pasar en esta clase, este video lo tengo que pasar, y nunca lo pasaba. Al fin lo pasé, y cuando lo pasé, la semana pasada nos tocó platicar de los efectos de ese video. Y fue impresionante realmente. Y yo dije, es la gracia la que actúa. Porque a mí se me metió en la cabeza así como decir, ese video lo tengo que pasar en esta clase, les va a abrir el razonamiento. Y esta señora me dice, no se imagina, para hacer el trabajo de este comentario lo he hecho en un mar de llanto. Llevo 8 años de pedirle al Señor una explicación y con este video me la dio. Dice, vale. Entonces, yo dije, se lo tengo que contar a la Sandrita. Porque, ¿cómo salió ese video? Pues salió gracias a Dios. Pero oye, Sandrita, ¿cómo salió ese video? Porque yo no preparé la clase, ¿te acuerdas? Exacto, sí. De clase, y entonces ella dio ese... ¿Ves? Que cuando tú vas pero mira cómo es eso, mira que no hay casualidades. No hay casualidades. Los caminos de Dios son los caminos de Dios. Pues es lo que Él va preparando. Entonces digo yo, porque uno puede ver las cosas aisladas, pero ese video, si yo no preparo esa clase ese día, que yo dije, qué raro, yo preparé otra clase, y Sandrita, buenísima gente y todo, generosa, dice, vean este video. Yo lo vi y en ese momento no pensé nada. Conforme fueron pasando mis clases en otro lugar, pues yo fui viendo, ese video lo tengo que pasar aquí. Y como no los mantengo, porque a mí se me borra todo, entonces no lo tenía. O sea, tengo que pedir a Sandrita, se me olvidaba y se me olvidaba. ¿A quién se lo pedí?
Entonces, y ahí me puso el comentario Mira que qué dice lindo, que le qué dio, lindo, qué Dios lindo. le dio la respuesta que tanto había ella pedido durante 8 años. Y entonces le dije, pero es que ese testimonio de esa gente, le dije, lo que están testimoniando es que en medio de su dolor y de sufrimiento, que es muy grande, está la presencia de Dios, que ellos son testigos de eso. Eso fue lo que yo entendí, Meli. Entonces, pues te cuento que así funcionó. Gracias a Dios. Yo también lo pasé en una clase. Y una de las personas me dice, yo en este año he tenido 2 muertes, de una hermana y una sobrina. Y no los había podido llorar. Y con el video, mira, me dijo, las he llorado y se las he entregado a Dios. Y yo, ay, Señor, de verdad es que solo Él puede hacer la obra, ¿verdad? Solo Él la Y hace, pero ahí es donde se ve la gracia en acción. exacto. Y la liberación de él a todas las personas, porque uno desconoce realmente las realidades que están viviendo las personas. Y entonces cuando y ella lo dijo, ella se llama Rita, y ella pues me lo escribió por el chat, y luego otras personas hablaron en la clase y dijeron cosas similares, y ella dijo, yo no quise hablar en la clase porque era mucho lo que tenía que decirle y yo iba a llorar mucho, me dijo. Por eso se lo estoy escribiendo y ahorita también estoy llorando, porque la verdad lo que ha hecho Dios conmigo ahora, yo no me canso de agradecer. Entonces, bueno, en fin, ¿verdad? Es el tema del sufrimiento, que es universal, y el tema de la gracia, que también es universal. Yo pensé que íbamos a terminar, pero no terminamos. Es que yo creo que lo que hay que comprender es que es parte de la vida el dolor, el sufrimiento y la muerte, ¿verdad? Entonces, no nos podemos aferrar a que queremos un milagro y un milagro y un milagro, porque no se puede. Eso es parte de nuestra vida y lo tenemos que comprender, pero es muy difícil. Sí, sobre todo es difícil cuando son jóvenes, Sí, cuando son jóvenes, claro. va contra la mente. Pero, Y es, pero entonces tal vez no hay que preguntar uno por qué, sino para qué. ¿Para qué permitió Dios que esto fuera así? Porque a veces eso sirve para la unión de la familia, para la conversión de alguien, para, no sé, sí, pero sirve. bueno, entonces nos pasamos casi 10 minutos, no sé si ya vino Pero no gente. nos han dicho nada y nadie más se ha metido a tu clase. Sandrita, un abrazo, me alegro de verte. Gracias. Gracias, gracias. Y a Gracias, igualmente. A Carlos. Y a la Carlos. Que Dios las bendiga. Gusto verla. Gracias a todas, feliz Ahí nos día. vemos. Nos vemos el otro jueves. Oye, dice que estuvo almorzando con tu hermana. Gracias, No sé igual. cuál era. Sí, primero Dios. Ah, bueno. La hermana de Ana Carla. ¿Quién? Gildita estuvo almorzando el martes. El martes es fiesta. Con mi hermana. Sí, y tan linda, es una muy linda celebración de la patria. Qué bueno. Te mando un gran abrazo y que hayas pasado un lindo cumpleaños. Que Dios te bendiga, Gildita. Gracias, muy amable. Y ese día también era mi cumpleaños y como iba a estar sola, mejor me fui ahí. Qué alegre. ¿Sabes que eres el del día de cumpleaños de mi mamá? Mi mamá cumplía años el 24. Mi mamá se llamaba Mercedes, no sabía que te llamabas Mercedes, mi mamá se llamaba Mercedes. Gilda Mercedes, sí. Un gran abrazo para cada una. Igualmente, gracias.